Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Carlos Zorrilla, director ejecutivo de DECOIN, Defensa de la región del INTAC, y está acompañándonos ahora para ayudarnos un poco a entender qué pasa con el tema de la minería. Tiene así una situación de efervescencias y luego el tema declina y la mayoría de los compañeros no tenemos una idea clara de qué significa eso para el país. Vamos a topar temas muy candentes, así es que agradeciéndote, Carlos, por la gentileza de aceptar la invitación. Bienvenido. Un gusto. Gracias, Pedro. Empecemos por el tema fundamental, es decir, ¿qué significa la minería para el país? ¿Por qué es tan Ya, importante a nivel mundial y por qué acá en el Ecuador esto es un tema tan polémico? empecemos por ahí. Empezamos por el hecho que la minería en países en desarrollo, como el Ecuador, que tiene tantos problemas de aplicación de la ley, tiene instituciones débiles y tiene, especialmente Ecuador, una alta biodiversidad, diversidad de culturas, de, rica en recursos hídricos. La historia para estos países nos dice que es catastrófico para un país así. Termina siendo más pobre, aunque no lo creas. Eso se señaló, hay un economista muy famoso que trabajó en la Universidad de Colombia, creo, o Harvard, se llama Jeffrey Sachs. Sí. Él inventó el término la maldición de los recursos, porque él estaba viendo que países en desarrollo, cuando muy ricos en recursos naturales, minerales, petróleo, cobre, oro, plata, etcétera. Esos países son más pobres que los países que no dependen de los minerales. Por eso él dijo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Realmente es una maldición. Es un Sí, bueno, término muy conocido. hay el tema del Cerro de Oro, pues, ¿no? En Potosí, y ¿en qué quedó? Sí, Esas no, son las regiones más pobres del hay, mundo, siglos hay alimentando ejemplos de oro al mundo. por todo el planeta. La África está lleno, la República Democrática del Congo y el cobalto, que es uno de los países más pobres del mundo, pero muy ricos en minerales, cobre y cobalto, níquel. Bueno, Bolivia ha exportado minerales por siglos y es mucho más pobre que el Ecuador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este economista se inventó este término, la maldición de recursos. También se conoce como la maldición de la abundancia. Entonces, es inevitable que el Ecuador termine más pobre de lo que está hoy. A la misma vez va a terminar más contaminado. La minería contamina, punto. No hay como, es imposible evitar la contaminación. Después podemos entrar en detalle. Va a ser más pobre, más contaminado, va a ser más pobre en términos de biodiversidad, va a haber muchos más conflictos violentos. El Banco Mundial publicó un libro en 2006 o 16, no me acuerdo, en inglés, pero en español se traduce como recursos naturales y conflictos violentos. El Banco Mundial publicó esto. Y también se hace este estrecho vínculo entre países en desarrollo que dependen de la extracción de sus recursos no renovables y el aumento de la violencia. En ese libro también está que aumenta la pobreza para estos países, ¿no? Pero hay un vínculo muy nefasto entre la extracción de recursos minerales y la violencia. Está pasando en el Ecuador, Colombia es un ejemplo, Perú es peor que el Ecuador, aunque no lo creas, con la minería y las mafias. La gente piensa, no, que la minería formal va a resolver los problemas de la minería, de la violencia, de la minería informal. Eso es una falacia. Estamos viendo en Perú hace poco
ustedes pueden ver, si chequean la minera La Poderosa en el sector Patás, con Z, ahí mataron a 13 mineros empleados de una mina porque la empresa no estaba dando su mordida a las masas. Hace poco mataron a 13 empleados y hace como un año mataron a otros 10. Bueno, conversamos hace algún tiempo, Carlos, con Ricardo Soberón, un experto peruano en estos temas, y justamente Patás está dentro del corredor que conjuntamente con Ecuador incluye Sí, el tráfico del oro y el tráfico ilegal del oro, de las armas y de la droga, ¿no? sí, entonces el Banco Mundial señaló esto hace décadas, que hay este vínculo que las mafias se apoderan de las minas, sean estas ilegales o legales, y empiezan a extorsionar a los Si te empleados. parece, disculpa que te interrumpa, ¿pudieras acercarte un poquito al micrófono, por favor? ¿Estás un poquito lejos o pudieras elevar un poquito la voz porque esto, a ver, A sigamos. ver, Ahí está mejor. esperemos, Sí, está sí, mejor. sí. Sí, no, solo quería recalcar eso, que existe un vínculo muy estrecho entre la minería y la violencia, especialmente en países como el Ecuador. Entonces hay que tener muy en claro eso. Ahora, ¿hay beneficios? Sí, va a haber más plata para el Estado central, pero las comunidades, el medio ambiente, la riqueza cultural, la riqueza natural, la riqueza hídrica son diezmadas. Pero ahí también yo Entonces, ¿qué pondría un pasa? signo de interrogación, Carlos, porque al menos en el tipo de contratos con los que se está desarrollando la minería ahorita, no deja casi nada para el Estado. Hace algún tiempo tuvimos una conversación con un experto en este tema, Jorge Jurado, que contaba que en ese entonces de más de 2.400 millones de dólares de exportaciones declaradas, habían quedado solo 46 millones para el país, incluyendo sueldos, salarios y, impuestos, regalías. Es decir, Sí, que bueno, quedaba una cosa muy pequeña. En unas conversaciones recientes, resulta que en el 2014, 2024 el monto declarado de exportaciones estaba en 3.100 millones, pero dicen los expertos que al menos han exportado el doble. Estamos hablando de casi 6.000 millones de dólares que han exportado las mineras como lodo y han declarado aquí en el país solamente 3.100 millones y parece ser que lo que queda aquí en el país no supera los 50 millones. No sé si tengas tú datos más cercanos, más precisos. no, o sea, sí, hay que entender el contexto de esto, es que hay una carrera hacia el fondo entre los gobiernos de los países para atraer la inversión minera. Entonces, el país que ofrece una mejor oferta en cuanto a leyes, a cuanto a impuestos, menos impuestos, menos obstáculos, ellos ven las leyes y reglamentos como obstáculos. Entonces, ahí vienen las inversiones. El Ecuador se llenó de empresas mineras gracias a los cambios que hizo Rafael Correa a la ley y sus reglamentos, relajando todo control ambiental y rebajando los impuestos. Entonces, por eso queda tan poco, porque quieren atraer a las mineras. Entonces, ellos vengan nomás, aquí prácticamente les regalamos. El Banco Mundial también tuvo algo que ver ahí. En el año 2000 ellos cambiaron, financiaron el cambio de la ley minera en el año 2000. Y ahí era un festín. Entonces de ahí viene, se complicó con Correa, que bajó los impuestos y ahí es por eso que tenemos este regalo para las empresas con tan poco ingreso para el país. Entonces eso hay que entender eso, ¿no? O sea que si uno le ve objetivamente, es una estafa que no se puede comprender, porque además de estos bajos impuestos, entre el 5 y el 8% se paga por el cobre y el oro de lo que se exporta.
de lo que se declara que exportan, ¿no? Entre el 5 y el 8% que se llama regalía. Porque impuestos a la renta muy pocos pagan, porque siempre se inventan unos egresos muy altos. Entonces, de las regalías se piensa que se puede ganar algo, pero es muy poco, 5 o 8% de lo que se declara. Por eso tenemos tan poco ingreso. El problema es, Pedro, que el país, bueno, los gobernantes nunca les interesa el futuro del país, simplemente quedarse en el poder, adueñarse y quedarse en el poder. Entonces, para eso, la visión es de 4 o 8 años. Punto. Entonces, ¿qué pasa? Que para generar esta riqueza económica, que no es tan grande, pero que va a beneficiar a una élite, vas a destruir la riqueza cultural, la riqueza económica, perdón, natural, cultural, social, porque los conflictos sociales son terribles en las comunidades. Yo vivo en un lugar en Intag que ha sido devastado socialmente por la minería. Recién se está recuperando, pero es un caos total. Entonces, para generar esta poca riqueza económica que va a beneficiar a la élite del país y a las transnacionales, más que todo, destruye toda esta riqueza cultural, social, ambiental. Eso es lo que los gobernantes no les interesa. Ellos solo ven el cobre y el oro. Pero la riqueza de este país está encima de la tierra, no está en el subsuelo. Yo vivo en un lugar, bosque nativo, bosque primario, y vivo cerca la concesión Yurimawa de Codelco, que supuestamente es una de las más importantes del país. Tiene 43 nacientes de ríos en una sola concesión minera de menos de 5.000 hectáreas, 43. Bosques primarios, 101 especies en peligro de extinción, agua por todas partes, ahí llueve entre 3.000 y 5.000 milímetros al año, y también hay vestigios arqueológicos. Ese patrimonio cultural y natural se va a destruir. Y la riqueza social, porque varias comunidades van a tener que ser reubicadas para abrir paso a esta gran mina de cobre. Entonces, esos costos nunca se toman en cuenta. Por eso es que el gobierno dice, es rentable la minería, porque no factura los costos, solo ve los beneficios económicos. Entonces, por eso parece para el gobierno le vende al país que la minería es el futuro. Mira cuánta plata van a generar, mira las exportaciones, etcétera, pero no facturan todos los costos. ¿Cuánto vale reubicar a comunidades? ¿Cuánto vale la devastación de 5.000 hectáreas de bosque? ¿Cuánto cuesta remediar los ríos que están contaminados con plomo, arsénico, cadmio, mercurio? Eso nunca se toma en cuenta. Los impactos ambientales de la salud, todo eso nunca se factura. Algún economista algún día se debe sentar y sacar las cuentas fríamente de lo que realmente a largo plazo implica un proyecto a gran escala. Entonces uno ve que no le conviene a países como el Ecuador. Tal vez Chile, los desiertos de Atacamas, donde tiene el Codelco con las minas de cobre. Tal vez ahí, porque no destruyen la diversidad biológica, casi no hay agua y los pueblos están muy alejados. Posiblemente ahí tiene sentido la minería, pero también Ahora, hay problemas. inclusive en esos términos de la comparación, yo creo que hay que poner mucha atención porque hace más de 150 años, o hace 140 y pico de años, Chile logra condiciones mucho mejores que las que logra el Ecuador ahora, ¿no? Es decir, la explotación del cobre hace más de un siglo incluía la construcción de medios de producción, la maestranza que se llamaba. Ahí mismo extraían el cobre, ahí mismo generaban las maquinarias, tal vez por la lejanía, ¿no? Del norte de Chile, en el desierto, pero ahí mismo producían las maquinarias, las materias primas, ahí mismo refinaban el cobre
y sí, exportan el cobre. Chile viene exportando cobre desde hace más de 100 años, cobre refinado y derivados del cobre, productos hechos con cobre, es decir, con todo el valor agregado. En el caso del Ecuador, lo que nos cuentan es que han salido 5 partes por millón, 5 partes por millón de cobre. ¿Quién en el Ecuador está en capacidad de verificar eso? ¿Cómo se sabe si no son 6 partes por millón? Estamos hablando de una cuestión infinitesimal, ¿no? ¿Quién sabe si es que no hay ahí tierras raras? ¿Quién sabe si no hay ahí uranio? ¿Quién sabe si no hay ahí oro? ¿Quién sabe si no hay... Y no hay nadie que verifique esa situación, ¿no? Entonces, yo sí creo que valdría la pena ponerle cifras a esta situación, porque resulta ser que, por ejemplo, en la última crisis energética con los apagones que tuvimos, resulta ser que parte de las obligaciones de las empresas eran tener su propia planta eléctrica, por ejemplo. Y resulta ser que no, que estaban beneficiándose del subsidio generalizado de la red interconectada, con excepción creo que de una empresa minera. Entonces yo creo que es importante ubicar el esfuerzo que se está haciendo el país, ¿no? No solamente es el tema de que consume una planta minera, está consumiendo casi la misma cantidad de electricidad que una pequeña ciudad en el Ecuador, ¿no? Pero también es el agua dulce, que deja de ir a la agricultura, que deja de ir para el consumidor final. Entonces, ¿qué tal si nos ubicas un poco de manera lo más sistemática y pedagógica posible estos efectos y para ubicar los pros y los contras de la minería? sí, o sea, yo creo que acabo de definirlos, que para generar un poco de riqueza económica vas a destruir toda la riqueza cultural, social, ambiental y arqueológica del país. Entonces, eso nunca se le ha puesto un precio. Es importante eso, ¿no? Lo que tú mencionaste es interesante, porque sí, mira, Ecuador exporta concentrado de cobre. ¿Qué es concentrado de cobre? 60% subsuelo, que puede tener tierras raras, que vale muchísimo más que el cobre. 60% subsuelo, 30% cobre y 10% agua. Eso se va a China. No es que el cobre va puro, aquí, como tú dijiste, aquí no se refina el cobre. Codelco sí refina, Chile refina. Y claro, entonces donde le agregas valor a ese producto, ahí le sacas mayor valor a al mineral. Entonces China se beneficia no solo por el cobre, seguramente por los metales raros, porque China le interesa, China es un monopolio bueno, en cuanto a metales raros. Para ellos, súper importante captar todos los metales raros posibles. Entonces, ellos el cobre incluso puede ser un mineral secundario. Entonces, nadie controla eso. ¿Quién está controlando qué minerales está yendo a China? Entonces, claro, eso deja unos impactos ambientales, uno de los lugares algunos lugares más contaminados del mundo son precisamente sitios mineros. Norilsk en la Rusia, Cerro Pasco en Perú, la lista es larga en la Zambia también, los lugares muy contaminados. Y eso, el problema con la minería también es que la gente no conoce, porque no ha habido, todavía no hay, recién hay experiencia, pero la minería puede contaminar no solo cuando está abierto la mina, sino puede seguir contaminando por siglos. Aunque parezca una exageración, es la realidad. Porque especialmente en lugares como el Ecuador, la geología. Aquí el cobre y el oro están mezclados con pirita. Pirita se parece mucho al oro, pero es un mineral que tiene azufre, normalmente azufre y hierro. Ese azufre acidifica el agua, el, convierte el agua tan ácida que es parecido al líquido de las baterías de carro. Y eso extrae todos los metales pesados. Y como la minería produce gigantescas cantidades de desechos sólidos, porque los oyentes también deben conocer que el cobre y el oro, la mayor parte del cobre y el oro,
El Ecuador no se encuentra en la superficie. En este caso de Imagua está a cientos de metros de profundidad. Entonces uno tiene que remover todo el material entre la superficie, los bosques y páramos, hasta llegar a donde está el cobre. Cientos de metros, ¿dónde pones todo ese material? Eso se expone al aire y a la lluvia. Y ahí ese material contaminará los ríos por siglos. Hay una mina que se llama Iron Mountain, Montaña de Oro en California. Los expertos dicen que se seguirá contaminando por 2000 años, porque es un fenómeno La químico montaña de acero, la montaña de hierro, dices. de hierro. Iron Mountain es un fenómeno químico. Agua más aire más las piritas acidifica el agua. El subsuelo también tiene no solo cobre y oro, tiene aquí el Ecuador tiene plomo, mercurio, cadmio, cromo, que son sumamente tóxicos. Y eso sigue contaminando el medio ambiente. Entonces, nunca se toma en cuenta esos costos remediales. Esos otros aspectos de la minería en Ecuador. No se asignan los valores reales para remediar. Por eso, para el país, para los gobernantes, la minería es rentable. No se toma en cuenta todo eso. Entonces es importante que alguien se siente y haga un cálculo a largo plazo de lo que realmente significa la minería para el país, económicamente. Y uno va a ver si lo hace objetivamente que no le conviene. Ni el Ecuador, ni ningún país, porque Colombia también es un país muy biodiverso, y la violencia que siempre le acompaña a un país como este, porque el otro lado, Pedro, el problema es que aquí hay tanta corrupción y las instituciones son muy débiles que no van a poder controlar ni regular ningún tipo de minería. Y ya se ve, se está viendo esto todos los días. Entonces va a haber la corrupción tiene que crecer, es inevitable, y eso va acompañado con la violencia. Pero vamos ubicándonos un poco sobre las circunstancias que está viviendo. Tú vives en Intac, ¿no? Todo lo que has venido comentando es en futuro. Yo te diría, debería ser en un futuro condicional. ¿Por qué no nos cuentas qué es lo que efectivamente está pasando desde que la explotación minera ha entrado en la región? Aquí, por suerte, eh, en gran parte gracias al trabajo por organizaciones como la nuestra, un buen porcentaje de las personas han rechazado la minería. Entonces, hemos parado a 6 empresas mineras que intentaron abrir minas, incluyendo la más grande del mundo, la BHP. Yo vivo sobre una concesión minera de la BHP. Toda mi casa, mi comunidad, mi bosque, puertos, todo está en una concesión minera de la BHP, que es la empresa más grande del mundo. Y intentaron entrar, pero se les rechazó. Una canadiense también, la Cornerstone, intentó meterse y salió. Nosotros le sacamos a la Senda Copper en el año 2009 de Canadá. No pudo avanzar en el proyecto, entrar a Yurimawa, tuvo que salir corriendo. Los japoneses tuvieron que salir en el año 98 también. La gente, una vez que la gente se da cuenta de los verdaderos impactos social, ambiental, cultural, rechaza la minería. Pero el gobierno está siempre vendiendo la idea que no, que va a haber trabajo, que va a haber mucha plata, etcétera. Entonces, donde se mete con ese cuento y logran convencer a la gente, más difícil. Pero aquí logramos que la gente reconozca eso y le rechazamos. Codelco se metió y exploró, pero se metió con 400 policías y militares en el año 2014, violentamente, violando todo tipo de derechos. Eso es la minería responsable. Se tuvieron que meter con los efectivos del
del GOE, del GIR. En total participaron 18, aunque no le crean, 18 entidades estatales se metieron acá para imponer la minería. La única manera que se pudo hacer es con la policía. Entonces, ese es la otra parte de la minería en lugares como Inca, ¿no? No pudieron meterse a la buena, se metieron violentamente. Entonces, en este momento no hay minería. Hay una mina que hace años, una mina pequeña de oro que hace años eh, estuvo ya operando antes de la creación de nuestra organización, que ya está cerrando, pero de ahí no hay mina a gran escala ni mediana escala. La amenaza sigue ahí, ¿no? Porque el gobierno quiere, este gobierno está muy eh, interesado en imponer la minería, cueste lo que cueste, ¿no? En la SUAY, en Zamora, estamos viendo que Loma Larga se quiere imponer como sea. Entonces aquí la amenaza persiste, porque se encontró cobre aquí en Inta, en Yurimawa, los japoneses encontraron cobre. Entonces saben que hay un depósito de cobre. La amenaza está ahí, pero la gente hasta ahora está respondiendo bien, las comunidades están unidas y vamos a seguir resistiendo. Ahora, explícanos un poco cómo funcionan los derechos de propiedad acá en el Ecuador. Herederos como somos de la tradición latina, de la tradición española, el Estado tiene los derechos del subsuelo y podría Sí. hacer las concesiones sobre el subsuelo, pero ¿cómo puede afectar una propiedad como la tuya, por ejemplo, o de las comunidades que viven ahí en INTAC? ¿Cómo se define eso? ¿Cómo pueden destruir el hábitat de la gente, siendo que ahorita dentro de la propia concepción del Estado capitalista, digamos, el régimen de propiedad debería favorecer también a los propietarios privados o comunales de la superficie, ¿no? En teoría sí. O sea, yo puedo prohibir a una empresa que se meta en mi propiedad. La empresa puede decir, bueno, arreglemos, le podemos pagar por su propiedad, le podemos arrendar, etcétera. Yo digo, no, no, no quiero. Entonces, ¿qué hace la empresa? La empresa va al Ministerio de Energía y Minas y dice, mira, necesitamos esta propiedad para desarrollar la minería. Entonces, la, el ministerio se reúne con el propietario y dice, mira, necesitamos su propiedad, le ofrecemos tanto. Y normalmente es el precio del catastro rural. En este caso, yo sigo diciendo que no me interesa. Entonces, ellos pueden eh, ejecutar una acción jurídica para obligarme a rentar la propiedad al precio que el ministerio ponga o venderle, pero al precio que ellos pongan. Antes uno podía ir al sistema judicial y decir, no estoy de acuerdo, quiero más o no quiero que me pise, pero ahora no, ahora es el ministerio quien fija esos valores. Eso es muy peligroso, obviamente. Entonces, ¿Podrías ilustrarnos más o menos? No sé si tienes en mente cuál es la normativa, cuál es la ley, cuál es el artículo que permite que el ministerio haga eso, porque sería una cuestión confiscatoria, ¿no? Peor aún si hay destrucción del recurso. claro, no me acuerdo el artículo, pero déjame ver si tengo un chance, lo veo, pero ellos pueden, términos se me escapa, ellos constituyen una, yo te veo después, pero está en la ley, ellos pueden hacer eso. Ahora, si violan la Constitución o no, porque el derecho a la propiedad privada es sagrado para el capitalismo, ¿no? Entonces ahí hay como pelear, creo yo, hasta que la Corte Constitucional dictamine. El otro aspecto es, según la Constitución, son los gobiernos municipales que tienen derecho exclusivo para determinar el uso del suelo. Entonces ahí entra en conflicto con el derecho administrativo del gobierno central de administrar el subsuelo.
Eso es otro aspecto interesante que todavía no se ha luchado en las cortes. ¿Tiene derecho el gobierno central y poner la minería cuando es el gobierno municipal que regula el suelo, el uso del suelo? Entonces, eso es otro aspecto interesante. Bueno, pero ahí hay un problema que yo creo que está definido en la Constitución de Montecristi porque el criterio este de que es el gobierno local el que tiene esas prerrogativas fue el experimento nefasto de Argentina, ¿no? En el que las provincias tienen ellos el derecho de negociar inclusive con las transnacionales, lo cual ha significado un verdadero saqueo del país. Así es que no creo que acá funcione ese tipo de cosas. Pero a mí me pone un poco a dudar, ¿no? Claro, ni vos ni yo somos expertos jurídicos, entonces de pronto estamos especulando porque lo que hay en la Constitución es el derecho del Estado de declarar de prioridad, de necesidad pública, ¿no? De prioridad pública. Y con eso se hace una expropiación con pago, pero no he oído que haya la posibilidad de que el Estado te obligue a arrendar. Esa es la primera vez que oigo. Sí, está la ley para constituir, caramba, se me olvida. Pero sí, después te veo. Y claro, eso hicieron ya en el sur, servidumbres. Ellos pueden constituir una servidumbre y utilizar tu terreno. Ah, pueden declarar servidumbre, ya, pero esta es una Sí, sobreposición de mecanismos precapitalistas, ¿no? El derecho de servidumbre, el derecho de paso, pero ahí no necesariamente, o sea, la idea es que en una figura de servidumbre no puede haber deterioro del recurso, ¿no? no, no, Sí. sí. Ellos, Yo puedo tener un derecho de servidumbre para pasar a través de una propiedad de otra persona, ¿no es cierto? Pero eso me obliga a mí a preservar la propiedad de la otra persona. Pero tú planteas que con ese derecho de servidumbre podrían destruir la biodiversidad, las fuentes de agua, etcétera, etcétera. No, no, no me queda muy no, claro eso. ellos pueden decir que te van a devolver su terreno en las mismas condiciones, pero obviamente es imposible, ¿no? Ellos pueden decir, vamos a remediar, pero cualquiera, cualquier persona que conoce lo que es la minería sabe que es imposible, pero está en la ley. Entonces ellos pueden decir, incluso fuera de las concesiones, ellos pueden solicitar derecho de servidumbre. Necesitamos esto para hacer una piscina relave, está fuera de la concesión y el gobierno normalmente, incluso puede estar en otra concesión de otra empresa. Es decir, bueno, para el proyecto es indispensable tener esta piscina relave en este sitio y le pueden dar. Y eso puede pasar, es muy fácil que pase esto. El caso de Cascabel, la mina que va a ser la más grande de Ecuador, dicen, ¿no? Ellos no van a hacer las piscinas relaves en el sitio, A ver, pero van a ubícanos un poquito, como te había comentado, Carlos, ten la bondad de ser un poquito didáctico con la audiencia. De pronto no conocemos. A ver, ubícanos dónde son las principales concesiones, dónde está efectivamente realizándose minería, digamos, a gran escala, qué tipo de tecnología están utilizando, en qué provincias están operando, cuál ha sido la relación con la población local. bueno, las únicas minas están en Zamora, Chichipe, ¿no? El Mirador, que es una empresa china que ahora está abriendo otra mina al lado del Mirador, porque el cobre suele encontrarse en cinturones. Abres una mina aquí y después puede abrir otra mina acá. Entonces, el Mirador ya está varios años operando y están abriendo ahora San Carlos Pananza. Y claro, es peligroso que siga abriendo minas en un lugar tan biodiverso. Ahí tienen problemas de contaminación, hubo muchos conflictos sociales, muy cercano ahí están los pueblos Shuar, que ahora tienen tremendos conflictos entre ellos, un grupo que quiere minería, el otro no, hace
Antes ayer creo desalojaron a los compañeros de una de la Federación Shuar, eh, porque se oponen a la minería. Entonces otros grupos quieren cooptar ese poder. Entonces hay tremendos conflictos que crea la minería. La primera contaminación es de las personas, porque se creen estos cuentos que va a haber beneficios, desarrollo, carreteras, etcétera, etcétera. Y ahí entra el conflicto y estamos viendo estos conflictos con los hermanos Schwartz. También hay muchos conflictos en la SWAI sobre la mina, no solo Nova Larga o Quimsacocha. Igual hay comunidades que simplemente conocen lo que va a pasar y no quieren la minería. Entonces siempre hay estos conflictos, hay muchos conflictos. Eso es lo que se ve inicialmente. Las minas a cielo abierto, en el caso del Mirador, son enormes. Uno puede imaginarse como un cráter de 2 o 3 kilómetros de diámetro. Puede ser hasta 1 kilómetro, kilómetro y medio de profundidad. Depende a dónde está el cobre o el oro. Entonces, ¿y qué pasa ahí? Hay tanta agua freática que crea tremendos problemas ambientales con tanta agua. Entonces tienes que evacuar el agua de estos enormes huecos y esa agua está contaminada. Muchas veces tiene arsénico. Aquí el agua de Yurimagua tiene bastante arsénico. Entonces ahí comienzan los problemas ambientales. El agua es el recurso más impactado con la minería, ¿no? Entonces, y también, ¿qué vas a hacer con el material que sacas? El subsuelo mineralizado, que es rentable explotar, se llama la mena. Puede estar a cientos de metros de profundidad. Tú tienes que sacar ese material a la superficie, que está contaminado. El cobre no existe en estado puro, ni el oro, ¿no? El cobre del Ecuador tiene aproximadamente 0.5% en los yacimientos del Ecuador. Cupífero tiene 0.5% cobre. 99.5% son desechos sólidos. Esos son tratados con aguas y químicos. Le sacan del subsuelo a la superficie, le chancan a volverle casi como arena, le mezclan con químicos y mucha agua, y ahí se separa. Los residuos van a estas enormes piscinas, que se llaman piscinas de relaves. Ese líquido tiene un poco de cobre, pero también tiene arsénico, mercurio, cadmio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se almacenan estas enormes piscinas, que se llaman piscinas de relaveras, piscinas de relaves o relaveras. Esas piscinas pueden quedarse ahí a perpetuidad. Es un peligro tremendo, porque se construye, en el caso del Mirador, se piensa que va a ser más de 300 metros de altura el muro de contención. Imagínense cuántos miles de millones de metros cúbicos de lodo contaminado detrás de estos muros. ¿Qué pasa con un terremoto del 6.5, 7? Ha habido expertos que dicen, no es cuestión que si se va a dar un catástrofe ambiental por estas relaveras, sino el tema es cuándo se va a dar. Ellos dicen que 100% seguro va a haber un desastre ambiental en esta mina, el Mirador, en la relavera. Entonces, hay un ejemplo terrible en 2019 en la mina de Brumadinho, en Brasil. Una relavera, el muro de contención colapsó. Bajó un tsunami de lodo contaminado, mató 270 trabajadores. Un tsunami. Otro caso parecido igualmente en Brasil, el caso de Mariana, también colapsó la relavera, destruyó por completo el poblado de Bento Rodríguez. El tsunami de lodo contaminado alcanzó a 3 metros. 3 metros. Arrasó el pueblo, mató a 19 personas
contaminó toda la cuenca del río 12 hasta llegar al Atlántico, 600 kilómetros. Entonces, eso no conocen los ecuatorianos, los impactos de la minería a gran escala en países, especialmente donde hay riesgos sísmicos. En Brasil no hay riesgo sísmico. Esos muros de contención colapsaron por la construcción. Simplemente pagaron a los inspectores para que den el visto bueno que todo estaba bien. Y mentira, estaba mal construido. Entonces, por todas estas razones, realmente es un crimen con mayúscula que se permita la minería en este país. La corrupción es un factor muy, muy potente que hace la minería. En sí, ya la minería es muy peligrosa, contaminante en sí, pero más aún en países donde reina la corrupción y las instituciones débiles. Ahora, en el Ecuador tenemos ya una experiencia, ¿no? Ricardo Paredes escribió hace casi un siglo Oro y Sangre en Portobelo. Y hace un siglo era la época de oro de la explotación de oro, valga la redundancia, en esa zona del país. Y hasta ahora tenemos el problema de contaminación, es decir, cuando el ciclo ya acabó hace tantas décadas, el Ecuador no solamente que tiene que afrontar todavía estas piscinas de residuos que se llaman relaveras, sino que además hay una filtración de esa contaminación hacia ríos que llegan al Perú y Perú ha amenazado frecuentemente con demandarnos ante instancias internacionales por esto. ¿Ustedes han hecho alguna, digamos, alguna denuncia o alguna presentación a nivel de las instancias locales respecto a cuál ha sido la historia real del Ecuador? No una cuestión hipotética ni que ha pasado en otros países, sino de lo que ha sucedido aquí en el Ecuador y qué es lo que se va a hacer para evitar que se repita esta tragedia. Bueno, yo escribo mucho sobre los impactos verdaderos de la minería. Sobre el caso INTA ha habido 6 documentales, largometrajes. El caso INTA es bien conocido en el mundo de la resistencia antiminera. Hemos ido a varias instancias, incluir, nosotros le seguimos juicio a la empresa minera canadiense Copper Mesa en Canadá, y no solo eso, sino que le seguimos juicio a la Bolsa de Valores de Toronto por primera vez por violación de derechos humanos. Fue un juicio que la Corte la aceptó. ¿En qué año fue esto, por favor, Carlos? ¿Cómo? ¿En qué año? Eso fue en 2010, según me acuerdo. Seguimos juicio. La Corte aceptó el juicio, que fue la primera vez que por un proyecto minero acepta la Corte a la Bolsa de Valores. Sabíamos que íbamos a perder, porque el lobby es muy importante, muy potente en Canadá, pero la bolsa le echó de la bolsa de valores a la empresa. Entonces se le terminó el financiamiento. Ya no pudo financiar la violación de derechos humanos. Aquí presentamos el juicio, me imagino que conoce, en marzo de 2024, llegó hasta la Corte Constitucional y nos dio la razón que el gobierno había violado los derechos de naturaleza y de la consulta ambiental, porque nunca consultaron. Es un show, la supuesta consulta. Simplemente es un ejercicio de informar lo que van a hacer, pero no consulta con la gente. Y lo que se hace, las reuniones que se hacen, se utilizan los estudios de impacto ambiental. Y esto es importante que sepan que los estudios de impacto ambiental son financiados por las empresas. ¿Qué pasa? Que las compañías que son contratadas por las empresas o bien evitan mencionar los impactos más drásticos para que se apruebe el proyecto,
porque si dicen la verdad, no le van a emplear otra vez. Si ellos señalan impactos realmente nefastos, el gobierno va a decir, pero no podemos aprobar esto porque va a violar los derechos de naturaleza, por decir. Entonces, en nuestro caso sabemos que ellos omiten cierta información. Por ejemplo, el estudio de impacto ambiental 2014 eh, encontraron como 3 o 4 o 5 especies en peligro de extinción. Repite, Nosotros, repite, no se te oyó bien. sí, en el estudio de impacto ambiental del 2014 para la mina Yurimawa, esta empresa que hizo el estudio de impacto ambiental solo descubrió como 4 o 5 especies en peligro de extinción. Nosotros hemos encontrado hasta ahora 101. Entonces, fíjate, no le conviene reportar cierta información porque van a quedar mal y no le van a emplear para otros estudios de impacto Ahora, ambiental. en este tipo de estudios no debería participar más bien el Ministerio de Ambiente. En otros países es el gobierno que financia estos estudios, no las empresas, porque obviamente ahí se ve un conflicto de intereses. Y claro, ojalá algún día el Ecuador tome la decisión de financiar los estudios de impacto ambiental con universidades, pero de una entidad independiente a la empresa, como se hace en otros países desarrollados. Y hay dinero para eso, porque simplemente le pueden cobrar un poquito más por hectárea, porque ahora están cobrando migajas por cada hectárea de las empresas. Simplemente pueden financiar buenos estudios con universidades serias y ya tener una idea real de los impactos de la minería en este país, pero no lo hacen. Y a lo largo de las distintas administraciones, ¿no ha habido una iniciativa, digamos, con distintos gobiernos como para enfrentar este problema? No, no, o sea, hay que ser realistas. Aquí se mueve todo por la plata y las empresas mineras tienen mucho dinero, muchísimo más que las petroleras. Y estamos hablando aquí de proyectos que pueden valer. Yurimawa está evaluado en 3.200 millones de dólares. 3.200 millones de dólares, imagínense. Entonces, la plata fluye con las empresas mineras. ¿Podrías repetir? Es que los montos no me calzan. A ver, repite cuánto es lo que está. Evaluado el proyecto minero de Yurimawa, el gobierno le evalúa en 3.200 millones de dólares. Yo te digo porque solamente en el 2024, claro que son otras, pero habría que ver cuáles son las que están en verdadera operación. Solo en el 2024 están declarados 3.100 millones de dólares de exportaciones. Y no, estoy hablando del costo de abrir la mina, Ah, el costo de abrir la mina, ya, de acuerdo. o sea, de las exportaciones. eh, no te puedo decir, ellos calculan, ellos te inventan cifras también, ¿no? Es muy No, no, común. eso es un hecho. Además hay un tema que es elemental, ¿no? Y que además yo no he visto, a mí me sorprende que inclusive entre los activistas en el tema minero, nadie está manejando las cifras. Es decir, el cobre, por ejemplo, se ha quintuplicado. El precio internacional del cobre se ha multiplicado no en el 5%, sino en el 500%. Y acá no hay una mejora en las exportaciones. O sea, aumenta el volumen de exportación, pero el índice de precios de las exportaciones mineras no mejora. ¿Dónde está ese beneficio para el país? Me parece que es elemental, ¿no es cierto?, el ubicar, sobre todo porque yo creo que hay importantes sectores de la población, inclusive de los políticos. Yo no coincido contigo que Rafael Correa sea el peor presidente del Ecuador y del mundo y de sus alrededores. No creo en absoluto. Yo creo que el momento en que se planteen argumentos con números, ¿no es cierto?, va a haber la posibilidad de tender puentes en esta cultura del odio, en esta cultura de la polarización y de la toxicidad, en la que más bien alguna gente lo que pretende es estar con un estatus moral por encima del resto, ¿no? Entonces hay elementos muy didácticos, muy pedagógicos, que podrían hacer evidente a la gente, por ejemplo, ¿qué pasó con las minas de Portobelo? ¿Qué ha pasado? ¿Hace cuánto tiempo dejaron de aportar al país?
¿Y cuándo vamos a resolver el problema de la contaminación en los relaveros y en toda la cuestión de los ríos? En el caso específico de lo que ahorita está operando, ¿no? No de lo que, por ejemplo, en el caso de Intag han logrado parar esa producción, pero allí donde está funcionando en el Mirador, ubicar, a ver, ¿cuánto sale del país? ¿Cuánto es lo que queda para el país? ¿Y cuánto quedan de pasivos ambientales? Entonces, yo creo que esos son ejercicios que con tantos intelectuales, con tantas fundaciones a nivel mundial, con tanto prestigio, con tantos recursos también, porque hay una cantidad de ONGs que tienen también importantes recursos, me parece extraño que no hayan elementales estimaciones respecto a algo tan obvio como eso, ¿no? En el caso petrolero, eso fue la lucha de los años 70, ¿no? Inclusive de aquellas personas que estaban de acuerdo con el futuro minero, con el futuro petrolero del Ecuador, había una cuestión clarísima respecto a ese vector del nacionalismo, ¿no es cierto? Ubicar ahí cuando todavía no había conciencia de los temas ecológicos, al menos era evidente el que toda persona vinculada al tema petrolero que defendía los intereses del país ponía por delante los números. Entonces me parece un poco raro. ¿Qué te parece a ti? O sea, de lo que yo sé, Alberto Acosta intentó hacer ese ejercicio, pero es uno de los pocos economistas que está interesado en el tema. Normal que no veo suficientes economistas interesados en este tema. No sé por qué. Yo no lo entiendo tampoco. ¿Por qué nadie se sienta a hacer estos números? O sea, ni económicamente le conviene al país. Claro, A es mí, que eso me yo parece cuando, que es muy evidente, ¿no? Sí, aquí no es mayor cosa, es el tema índice de volumen, índice de precios en las exportaciones. ¿Cuánto queda para impuestos y cuánto recibe el Estado? ¿Cuánto queda en salarios? ¿Cuánto se compra internamente? Y vamos a darnos cuenta de que en realidad se llevan todo, pues, y además hay un problema de subfacturación en las exportaciones, pero que es brutal. Ya te digo, las estimaciones de los expertos hablan de que es el doble de lo que declaran. no, por eso, Pedro, no solo hacer esos números de lo que queda, sino yo repito que hay que también facturar los costos ambientales, sociales, culturales. ¿Cuánto cuesta remediar un río? ¿Cuánto cuestan los impactos a la salud? Eso no se factura y eso no le conviene de ninguna manera a ninguna empresa facturar. Entonces, si es que se hace un análisis económico, hay que tomar en cuenta eso también. Los costos de remediación, cuánto cuesta perder un sitio arqueológico, cuánto cuesta perder la especie en peligro de extinción. Se le puede poner un precio a eso también. Cuánto cuesta Bueno, pero qué es ese es un contaminante debate menos también mercurio. un poco delicado, ¿no? Robert Constanza tiene, y hay una buena rama de los economistas, inclusive de los más radicales, que se cree en este tema de que haya cómo poner precio a la vida de la gente, a valores morales, a valores culturales. Yo sí creo que hay un problema de externalización, que es obvio plantear, pero hay cuestiones en las que simplemente hay que poner un hasta aquí nomás, es decir, hay líneas rojas que no se puede pasar, ¿no? En el caso del Mirador, ¿tú tienes alguna información de de los daños efectivos que hasta ahora se han venido dando? No, de Mirador no es mi área de competencia. Ay, yo no sé quién está a cargo de eso. Quizás William Sachs. Ha habido varios estudios de los impactos que ya se están viendo por la contaminación de los ríos. Siempre el agua es el recurso más impactado, pero no es nada de lo que se va a dar en el futuro si construyen esta represa de muro de contención de 300 y pico metros, ¿no? Entonces, eh, ahí sí no te voy a hablar, yo no te voy a inventar esos datos. Decías al principio de nuestra conversación que uno de los cuentos más serios es el de que con la minería legal va a ponerse fin a la minería ilegal, que es la verdaderamente nociva. Cuéntanos un poco del detalle y cuéntanos cuál es la experiencia en INTAG de los gambusinos, de la minería ilegal, de la penetración de bandas paramilitares, tanto nacionales como extranjeras, del tráfico de armas y de toda esta transformación, digamos, de una sociedad cuasi idílica, ¿no? De hace algunas décadas que se ha transformado ahora en un sitio de mucho peligro, ¿no?
Sabe que tal vez estoy confundiendo INTA con Buenos Aires. A ver, Por suerte no se ha encontrado oro, o sea, no ha habido minería ilegal hasta ahora. De vez en cuando entran gente buscando oro, pero las comunidades se dan cuenta enseguida y le cuestionan y normalmente salen la gente. Entonces aquí, hasta ahora, tenemos la gran han suerte. logrado preservar. Sí, no ha habido minería ilegal. Hemos rechazado todas las transnacionales que se han metido. Entonces, vivimos en paz hasta ahora. Pero eso puede cambiar mañana, ¿no? Si el gobierno insiste en poner este proyecto minero, en Ítala hay 22, como 70% del territorio inteño está concesionado. Mañana pueden entrar una empresa nueva y empezar a explorar, y si encuentran oro, va a ser otra tragedia como Buenos Aires, ¿no? Entonces, por eso también no queremos que entren las empresas. Cuéntanos qué Y pasó en Buenos Aires. Buenos Aires, para nuestros compañeros, es una localidad que queda al noroccidente de Intac, ¿no? En la misma provincia de Imbabura. exacto, es Cuéntanos más la cerca. historia, por favor, despacito, como para que la gente le quede clara. La mayoría de nuestra audiencia muy probablemente no conoce los detalles. Bueno, Inca está al noroccidente de Otavalo, es como Mindo para Quito. Estamos relativamente cerca de Otavalo. El, es bosque nublado, es muy parecido a Mindo. Hay ríos por todas partes, un lugar súper biodiverso. Eh, desde la parroquia de Buenos Aires, el Cantón Uscuquí está al norte de nosotros, está casi muy cerca a la provincia del Carchi. Entonces ahí desgraciadamente un dueño estaba viendo una carretera y encontró oro. Y ahí se dio la invasión del siglo. Ahí vinieron gente de Perú, Venezuela, de todos sectores del Ecuador, y eventualmente se metió la mafia, porque la mafia ve que el oro es más rentable que la coca. Y enseguida se metieron ahí y disputaron el control de las minas. Miles de mineros ilegales se metieron. Era una matanza diario. Yo conozco gente que fue a trabajar ahí. Hasta ahora hay minería ilegal. Ya son 5 años. ¿En qué año empezó, en qué año se descubrió el oro y cuándo empezó 2017, a fregarse las cosas? 2017, el remedio de soñar, son 8 años. En 2019 empezó ya a intentar controlar la minería, pero hasta ahora no pueden. Entró el ejército, sacaron a los que estaban ahí, creo que 4.000 mineros ilegales, pero en el momento que se va el ejército regresan los ilegales otra vez. Entonces, esa es la maldición del oro, es una enfermedad, es la fiebre del oro. Entonces, hay una constante violencia, y es fuente de ingresos para estos grupos irregulares, el oro. Ellos no es que ellos minan, ellos simplemente extorsionan a los mineros que están ahí. Y hay una empresa australiana ahí que se llama Hansin, es subsidiaria, la matriz se llama Hancock. Ellos tienen concesiones sobre esos sitios. Y para mí que ellos están buscando, o sea, se aprovechan de los conflictos, porque ellos dicen, déjenos a nosotros que vamos a resolver este problema con la minería regulada, sancionada por el Estado. Pero sabemos que eso es mentira. Entonces, lo que crean es más conflictos entre grupos que supuestamente quieren esta minería legal, entre comillas, porque no hay minería legal. No hay una sola minería legal en el Ecuador. Una mina legal no hay, porque nunca se ha consultado de buena fe. Pero ellos dicen, déjenos a nosotros y vamos a resolver el problema. Entonces crea este conflicto con gente que quiere que entre la empresa, con estos mafias ilegales, y hay otro grupo que no quiere ningún tipo de minería. Entonces es un conflicto continuo en la parroquia de Buenos Aires. Hay mucha violencia, mucha contaminación, gente de otras partes que vienen, y ahí se
se rompe ese tejido social que tiene una comunidad. Eso es lo que está pasando en este sitio. ¿Cuál es la distancia entre INTAG y Buenos Aires? En línea recta debe ser unos 20, 25 kilómetros en línea recta. Claro, es cerquita. Verás que también estaban sacando material de Buenos Aires por Intag. Estaban sacando por el páramo, por Piñán, que es un lugar muy turístico, las lagunas de Piñán, a Mula. Y, o sea, era muy costoso, ¿no? Porque le sacaban en camión por acá porque había menos control. Entonces fuimos también afectados, pero claro, nada como Buenos Aires. ¿Cómo está planteándose los colectivos que están trabajando en una alternativa a la minería? ¿Cómo están planteándose una estrategia? ¿Cómo ven ustedes la Constitución de Montecristi? ¿Cree que ha sido lo mismo que cualquier otra? ¿Creen que el problema está en la letra de la ley, en la letra de la Constitución o en la aplicación de esa normativa? Bueno, todos sabemos que el problema está en la aplicación. Las leyes están muy bonitas, la Constitución es maravillosa, pero no se aplica. O sea, ¿quién va a pensar que una minería a gran escala no va flagrantemente violar los derechos de la naturaleza? Obviamente va a violar los derechos de la naturaleza, pues destruye la capa orgánica, bosques primarios, va a impactar especies de peligro de extinción. Entonces, obviamente, que cualquier juzgado debe decir si va a violar los derechos de la naturaleza, pero no se aplica. Entonces, ¿qué pasa? Que las comunidades tienen que presionar, tienen que hacer presión social para que se respeten los derechos fundamentales. Vivir en un ambiente sano, no solo ambiental, sino socialmente sano, donde no haya conflictos, donde no haya violencia, donde no haya robos, como ese problema de lugares mineros, ¿no? Entonces, las comunidades tienen esa responsabilidad sagrada de defender sus derechos. Y en este caso, nosotros trabajamos estrechamente con las comunidades para ayudarles a ellos, respaldarles, para que se hagan respetar. Porque las leyes son muy bonitas, el Código Orgánico Ambiental, muy bonito, la Constitución, los reglamentos de actividades mineras en el Ecuador, pero simplemente no se aplica. Ese es el problema, la aplicación. Y cuando ustedes hicieron esa apelación a la Corte Constitucional, ¿qué tipo de evidencia pudieron probar y cuáles son los efectos de esa resolución y la posibilidad de replicar, digamos, en términos de la aplicación de la letra de la Constitución y de la ley, ¿no? Es difícil replicar, lastimosamente, porque está eh, limitado a una concesión minera. Ese es el problema de estos Pero si, casos. si tú mencionas que en ningún caso se ha aplicado la Constitución y la ley en el Código Orgánico de Minería, en lo que tiene que ver con la consulta previa, podrían ustedes presentar apelaciones en todos los casos, ¿no? En todos los casos, porque aquí no pudieron eh, comprobar que se hizo una consulta ambiental legítima. Y en todos los casos no ha habido ni un solo ejemplo de una consulta ambiental o consulta previa, libre e informada de buena fe. ¿Qué A ver, quiere pero decir buena fe? cuéntanos, a ver, objetivamente, ¿cuál es la normativa? ¿Cómo debería ser el protocolo de hacer la consulta? ¿Y qué es lo que en los hechos se ha dado? Lo que se ha, lo que Primero, se ha primero, ¿qué dado dice hasta la ahora, normativa? bueno, eso está en, en la Constitución, está en las leyes mineras, está también en el reglamento ambiental para actividades mineras que se tiene que consultar. El problema es que las empresas abusan de eso y simplemente se reúnen con la gente y demuestran un estudio de impacto ambiental lleno de fallas. Y no consultan, no dicen, mira, estos son los impactos positivos, habla muy poco de los impactos negativos. Entonces, ¿cómo tú puedes tomar una decisión?
si no conoces a ciencia cierto los impactos negativos. Solo te dan la cara buena. Va a haber trabajo, vamos a construir carreteras, etcétera, etcétera. Pero no dicen, tu agua puede ser contaminada. Puede ser que tu fuente de agua se seque. Puede ser que tenemos que reubicar a tu comunidad. Eso no menciona. Entonces, y tampoco al final de esta reunión no dice, ¿están de acuerdo? Alcen las manos. Eso tampoco hacen, simplemente informan. Entonces, como dije, es un ejercicio de informar a la comunidad de lo que significa el proyecto ¿Y la minero desde normativa el no punto de exige vista votación? ambiental. ¿Y cuál es el mecanismo de decisión? ¿Cuál es el mecanismo jurídico de aquiescencia de la comunidad? O sea, la empresa invita, en teoría, a todos los dueños dentro de una área de influencia. Ahí también es otro problema. ¿Quién determina la área de influencia de un proyecto? Debe ser el Ministerio del Ambiente, no la empresa. Claro. No le conviene a las empresas incluir muchas comunidades dentro de las áreas de influencia. Obviamente, ¿por qué? Porque tienes que consultar con todas y todas tienen que estar de acuerdo con el proyecto. Entonces, desde ahí comienza el problema. Ellos seleccionan a las comunidades y normalmente se meten en esas comunidades para dividir y convencer a la gente. Se le hace muy caro si las áreas de influencia son muy amplias, porque ahí tiene que invertir mucho más dinero para convencer a la gente. Entonces invitan a los propietarios, invitan a las directivas, las juntas de aguas, y salen algunas personas, no todas, porque mucha gente o no se entera o no pueden salir. Entonces, o no invitan a ciertas personas, porque saben que se oponen. Se reúnen, yo he estado en dos de estas sesiones. Se reúnen y dicen, mira, aquí está el estudio de impacto ambiental, estos son algunos de los, pero no dicen toda la verdad. Yo estuve en uno y yo me estudié el estudio de impacto ambiental y les dije, mira, usted está mintiendo, usted está diciendo esto cuando el estudio dice esto. Entonces, eso es lo que ellos llaman consulta, que es un engaño. Simplemente no dicen todo lo que está en los estudios de impacto ambiental, omiten decir, eh, sincerarse con la comunidad que de los impactos más negativos, porque no lo conviene. Si los comuneros supieran los verdaderos impactos de una mina, yo te aseguro que nadie les apoyaría. Por eso es importante omitir los impactos más negativos, porque si dicen la verdad, nadie les va a apoyar. Eso es lo que ellos llaman consulta, omitir y mentir a las comunidades. En tu experiencia, entiendo yo que ya llevas varios años en esta lucha, ¿cuáles serían los mecanismos más efectivos para garantizar al país, sobre todo al futuro del país, una situación, un manejo sensato del problema que evite polarizaciones, que permita que las comunidades puedan pronunciarse respecto a su destino y que sobre todo podamos poner un hasta aquí al tema de la corrupción, ¿no? De parte de las autoridades. Mientras haya corrupción a este nivel, porque Ecuador es uno de los países más corruptos del mundo, ¿no? Está en el puesto 120. Mientras exista la corrupción, el nivel de corrupción que tenemos, no se debe permitir la minería. Punto. También debe haber, si es que no se convencen en eso, debe radicalmente y urgentemente definir áreas de exclusión minera. ¿Cuáles serían? Áreas de ecosistemas frágiles, según la Constitución, el artículo 407 creo. Estas áreas frágiles, bosques nublados, páramos, etcétera, no se debe hacer minería. Áreas donde existen territorios ancestrales sagrados tampoco, donde ahí existe un alto riesgo que el agua se contamine con metales pesados. Tampoco se debe hacer minería en estos lugares.
Entonces, es urgente, si el país insiste en impulsar la minería, que se determine inmediatamente tus áreas de exclusión. No se debe hacer minería donde la gente no está de acuerdo, donde se haya una consulta genuina de buena fe, que la gente sepa lo bueno y lo malo de la minería y que libremente, sin presión, diga, bueno, está bien, queremos que haga la minería, o no, por favor, aquí no queremos, estamos viviendo bien de la agricultura, de la pesca, de la ganadería, no queremos la minería. Entonces, que se respete la voluntad de las comunidades una vez que sepan, que conozcan bien los impactos negativos y positivos. Tampoco se debe hacer en estas áreas. Entonces, eso no se ha definido todavía en el país. Pero Simplemente el país está yo recuerdo que eso se discutió cuando fue la Constitución de Montecristi, pero también cuando fue el Código Orgánico, ¿no? también. Pero la Constitución dice que se puede hacer minería en cualquier parte del país, fuera de las áreas del SNAP, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, parques nacionales, etc. Centros urbanos tampoco se puede hacer minería y áreas donde viven pueblos ancestrales no contactados. Fuera de ahí puede hacer minería en todas partes. Es una estupidez. ¿Cómo puede ser eso? Que se puede hacer minería en bosques primarios que albergan especies en peligro de extinción y que están ayudando a mitigar el problema de la crisis climática. Entonces no tiene sentido. O áreas de valor turístico. O sea, están priorizando las actividades no sustentables. La minería no es sustentable, aunque la empresa siempre dice que sí, la minería es sustentable, pero no es sustentable. ¿Por qué no es sustentable? Porque depende de recursos que no son renovables. Ninguna actividad puede ser sustentable si depende de recursos no renovables. El bosque es un recurso renovable. Tú puedes utilizar un bosque y sembrar árboles y crecen y tú puedes seguir utilizando estas plantaciones, porque el bosque se renueve. Los minerales no, pues, una vez que tú extraes los minerales, ahí se acabó. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se termine el boom minero en Ecuador? Se acaba esa actividad minera que generó plata para el Estado, pero queda un país más pobre En el caso, yo te ambientalmente. insisto, Carlos, en el caso de que haya generado plata para el Estado, yo creo que también, ese es un Claro, mito, o sea, ese es un verdadero mito, sí va a generar, pero porque no toma en cuenta todos los costos. todas las Sin tomar en externalidades, cuenta, decimos los no economistas. va a generar ningún beneficio económico. No, pero Pero ahorita no está generando, yo te insisto, los datos duros de hace algunos años eran 2.000 millones de exportaciones registradas, reportadas, versus 46 millones que había quedado en el país entre sueldos, salarios, compras internas y regalías. Y ahora eso, dicen que el año 2024 son 6.000 millones, de los cuales están solamente reportados como exportaciones 3.100 millones y han quedado alrededor de 50 millones dentro del país. Entonces, no queda nada en realidad, ¿no? no, sí, es un saqueo eh, inédito. ¿Qué te puedo decir? Un saqueo, como siempre ha sido. Y el problema Yo, es, yo llamaría también la atención sobre el hecho de que no es solamente el cobre, ¿no? El cobre se ha quintuplicado el precio. En el caso del oro se ha triplicado el precio. ahora está a $3.300. Hace poco estaba a $1.000. No, sí. Y eso va a seguir. Mientras más caro se pongan estos minerales, va a haber más interés en estas empresas meterse en los rincones más difíciles de acceder para explotar. E incluso hay minas como Yurimawa que ahora no son rentables, porque es muy costoso hacer minería en lugares como Yurimawa. ¿Por Muy qué? costoso. ¿Por qué? Está, Cuéntame por qué. el cobre está muy contaminado con arsénico, con cadmio, etcétera, con mercurio. Entonces, el cobre ese, el concentrado de cobre contaminado con arsénico vale menos. ¿Ya? Entonces tiene un precio más bajo. Segundo, para hacer la mina, va a tener que hacer una mina en un lugar
eh, geológicamente muy encarpado. Va a ser muy costoso hacer una mina ahí. Tercero, el agua. Aquí llueve entre 3.000 y 5.000 milímetros al año. Vas a tener que evacuar miles de millones de litros al día para sacar el oro. Eso cuesta un platal en cuanto al consumo de energía eléctrica. Por todas estas razones, lugares como Yurimawa es muy costoso hacer la mina, a menos que el precio del cobre siga subiendo. Entonces, mientras más caro, le hace más rentable a una empresa abrir una mina acá, lastimosamente. Y entonces, claro, todos esos impactos ambientales se quedan aquí. El oro se exporta a China, la plata va a Canadá o a Australia, pero los impactos sociales y ambientales se quedan aquí en este país. Y repito, los impactos suelen durar siglos, en el caso de la minería a gran escala especialmente. No décadas, sino siglos. Entonces, Ahora, ese es otro tema, ¿no? Que yo, esto, si me permites, ¿por qué no nos cuentas un poquito cuáles son las distintas opciones? Porque acá además, en algunos casos se opta por la más destructiva, por la más depredadora, que es la minería de cielo abierto, ¿no? la opción es no hacer minería, Pedro, por Claro, todas no, las condiciones. yo ubico, pero lo que digo es que inclusive aquí en el caso del Ecuador debería exigirse que se tenga un mínimo de cuidado en el tema, pero si haces minería de cielo abierto en una zona biológicamente diversa, es absolutamente imposible que haya alguna reconciliación, ¿no? Claro, si es que se va a insistir en la minería, se debe ser subterránea, por lo que se llama por hundimiento de bloques, que es menos impactante. Pero aún así, tú tienes que procesar creo que es 200 toneladas de subsuelo para que te salga una tonelada de cobre. Entonces, aún así, con esta minería que es menos destructiva, ¿qué vas a hacer con tanto material? Bueno, si la norma técnica, yo te diría, es más grave que eso, ¿no? Porque si la norma técnica es que se está exportando 5 partes por millón de cobre en ese monto de oro, en ese monto de lodo, perdón, en ese monto de lodo, se necesitarían no 200, sino 200.000. Pues, o sea, No, no, eso, ese dato hay que corregir eso, ¿no? a Porque ver, el cobre ecuatoriano es 0.5% en la mena. entonces 5 por 1.000. Eso, 0.5 es 5 libras en 1.000 libras de subsuelo mineralizado. 5 libras en 1.000. Pero para llegar a eso tienes que sacar el subsuelo entre la superficie y donde está el cobre. Entonces, en real son como 5 libras de cobre por cada 2.000 libras, por cada tonelada de tierra, más o menos. Ya. Esa es la proporción correcta. Lo que se exporta es concentrado. Es 30% cobre, 60% subsuelo, 10% agua. Eso es el concentrado de cobre. Una vez que le procesan con químicos y agua, se concentra ese cobre. Eso es lo que se está yendo a China, concentrado de cobre. Allá sí le refinan y bueno, eso tiene otros. La refinación, la fundición de cobre crea otros problemas, tremendos problemas. Entonces, si se hace la fundición aquí, va a crear mucha contaminación, porque todo ese arsénico, mercurio, cadmio, eso entra a la atmósfera y los vientos lo siguen por todas partes, ¿no? Es decir, que ni siquiera la versión tecnocrática de dar valor agregado a esa exportación primaria puede ser viable porque está generando muchas más externalidades negativas, ¿no? Es más contaminante la fundición de cobre, especialmente. Hay una mina muy famosa en Rusia, de níquel, la de níquel, que ha contaminado 350.000 hectáreas.
por los gases. Se llama Norilsk en la Rusia, en Siberia. Sí, es interesante, de 150.000 hectáreas. Así que todo eso no se conoce. Hay que conocer bien a los ecuatorianos y ecuatorianas. Por favor, indaguen mucho más lo que implica la minería a gran escala, mediana escala en el país y busquemos alternativas. Es un país turístico, una riqueza hídrica impresionante, una riqueza cultural como muy pocos en todo el mundo. Es un país mega diverso. Utilicemos los dones que tiene el país, que también puede beneficiar a futuras generaciones. La minería durará 20, 30 años, nada más. Eso es lo que dura una mina. El Mirador no va a durar más de 20, 30 años. Yurimagua igual. ¿Qué va a pasar después de eso? Nos van a maldecir las futuras generaciones por vender el país a las transnacionales y a las élites de este país. Así que abramos los ojos, eduquémonos más y actuemos para que no se convierta este maravilloso país en una mina a cielo abierto. Carlos, antes de despedirnos, no sé si tú estás al tanto de los bonos verdes, ¿no? Con el cuento ecologista se ha vendido la soberanía de las Galápagos bajo el formato de bonos azules, levantando además la bandera de la reducción de la deuda externa y en realidad hay protervos intereses que no sabe quién va a hacer. Conocemos que el mismo procedimiento se está haciendo con el Chocó andino, que creo que incluye INTAC, Buenos Aires y toda esa zona, pero también con la Amazonía. ¿Qué conoces tú de eso y qué han oído ustedes por la región? Bueno, en ITA, o sea, hay que tener mucho cuidado con los bonos. Hay que averiguar bien, porque hay muchas empresas que están aprovechando. Aquí una señora compró una propiedad de 90 hectáreas y le pagó al registrador para que le añade 2 ceros y puso 9.000 hectáreas en sociobosque, que es parecido a los bonos, ¿no? Entonces, y ha habido otras estafas parecidas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Las comunidades, es una alternativa para las comunidades, siempre y cuando se maneje transparentemente. Las comunidades tienen que recibir la gran parte de los beneficios de los bonos verdes, no menos del 70%. El 30% puede quedar para los intermediarios. Entonces, es una alternativa, definitivamente, pero hay que entrar en esto con los ojos bien abiertos e insistir, como te digo, que no menos del 70% de los beneficios se quede en el país. No como la minería, que el 95% se llevan las empresas. Así que hay que tener mucho cuidado, pero sí es una alternativa. Con todos los problemas que ha habido, se puede resolver para las comunidades, es una alternativa. Bueno, compañeras, compañeros, hay muchísima tela que cortar, sin duda sobre la base del argumento, sobre la base del raciocinio, sobre la apelación a estudios objetivos. El futuro del país tiene que dejar de estar siendo manipulado por intereses y bolsillos que quién sabe dónde no se sabe ni dónde empiezan ni dónde acaban. Yo te agradezco, Carlos, por tu franqueza. Tenemos discrepancias, pero ojalá podamos seguir discutiendo y lo más importante es que ojalá esto contribuya a un debate serio y argumentado en el país. A veces esto se utiliza solamente por temas electorales, por temas políticos y politiqueros, y el futuro del país está en juego. Estamos, creo, todavía a tiempo de evitar que entremos en cauces irreversibles, ¿no? Yo quisiera ver si nos dices unas últimas palabras para cerrar la sesión. No, yo más bien te agradezco. Yo creo que ha habido muy pocas personas en Ecuador que se han preocupado tanto para conocer este tema a fondo. Así que te felicito y ojalá se inspiren otros periodistas a indagar este asunto mucho más. Y eso es lo que necesitamos, personas como tú que se interesen más y hagan las preguntas que tú has hecho. Así que felicitaciones y Ay, adelante muchas con tu gracias. No soy periodista que me van a crucificar después, yo soy no un importa, economista pero en el desempleo nomás, justamente que por ser motives, correísta además, ¿ya ves? que motives a otros.
Ojalá, ojalá así sea. De nuevo, lo importante aquí es el debate, ¿no? Y vean cómo podemos tener puntos de vista distintos y sin embargo es posible razonar y poner los intereses del país por delante. Te mando un gran abrazo y estoy a las órdenes modestamente en lo que esto pueda servir. Estoy a las órdenes para los compañeros que puedan, que quieran utilizar esta ventanita para seguir conversando. Un gran abrazo, cuídate. De igual manera, muchas gracias. Chao. Chao.